Muy buenas tardes, estamos nuevamente con otro video tutorial sobre el entorno siempre de Microsoft Word, pero en esta oportunidad vamos a ver, en la sección anterior vimos lo que era la parte de la configuración de página, ¿sí? En la descripción de este video voy a dejar lo que es ese tutorial para que podamos darle continuidad a las sesiones de Microsoft Word. En esta oportunidad pues nos quedó pendiente ver lo que son las inserciones de formas, lo que es Word Art, imágenes, encabezado, pies de página, etcétera, etcétera. Vamos a ver, según la lámina que hemos preparado, la inserción de formas. Y la inserción de formas dice que son dibujos preestablecidos en Microsoft Word. Se utiliza normalmente para resaltar contenido a través de líneas, flechas, formas, etcétera. Para ello, la forma de insertar lo que es una forma en Microsoft Word, aquí lo tengo yo ya abierto, ¿sí? Este es el entorno de trabajo. Nos vamos a la ficha insertar y en insertar nos vamos a la opción de formas, y en formas pues prácticamente acá dice que nada más son dibujos preestablecidos por Word para poder resaltar algunos objetos o elementos dentro de un documento. En este caso pues vamos a insertar lo que es alguna flecha. Podemos insertar inclusive lo que es un círculo. Por ejemplo, si estamos haciendo una página para precios, ¿sí? Siempre en la opción de formas, ahí podemos nosotros buscar la forma adecuada que nosotros queramos hacer. Normalmente lo que muchos lugares utilizan es esta forma de acá, ¿sí? Y dentro de ello pues ya lo que hacen es insertar lo que es un cuadro de texto, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces ya sobre él ya prácticamente nosotros le podemos ir cambiando el color, estableciéndole el color que nosotros más queramos, ¿sí? Entonces ya solamente insertamos un cuadro de texto, ponemos por ejemplo 14.99, ¿sí? Damos clic en insertar, le cambiamos los parámetros a lo que es el texto, ¿sí? Y ya prácticamente pues ya lo pueden utilizar, ¿sí? Le vamos a dejar esto sin control y listo. O sea, para eso se utilizan lo que son las formas en Word, normalmente para resaltar, para darle un mayor realce a lo que son nuestros documentos y realce a lo que son objetos o elementos dentro de un documento. Entonces, ¿cómo insertábamos? Dijimos la ficha insertar y en esta opción de acá en formas. Que aquí podemos tener varias opciones para nosotros poderlas disponer y poder así armar nuestro documento según sea el requerimiento del mismo. Por otro lado, tenemos la opción de Word Art, y Word Art es una herramienta de Word que permite crear textos estilizados con varios efectos especiales, texturas, contornos, manipulaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Para ello, vamos a ver en este otro documento, siempre en la ficha insertar, y en insertar nos vamos a la opción que dice texto, y en texto buscamos esta A invertida, si no pues solo nos posicionamos ahí y ahí nos dice insertar Word Art. Y en Word Art, por ejemplo, podemos seleccionar este tipo de texto, y como pueden ver el texto es muy diferente al texto tradicional que nosotros conocemos en Word, ¿sí? Por ejemplo, aquí ya podemos comenzar a digitar la prueba, ¿sí? Y listo, ahí prácticamente ya tenemos un texto muy diferente al que nosotros muy comúnmente conocemos. Ahora, nos da la opción también de poder agregarle lo que es un formato, y en el formato pues simplemente aquí le podemos cambiar el color que nosotros queramos al texto. Si por ejemplo le voy a dejar este rojo más resaltado, le podemos dar lo que es una parte de iluminación, vean. Le podemos dar un bisel, por ejemplo, para darle un efecto tipo 3D, ¿sí? Según el resultado que nosotros queramos. Por ejemplo, podemos transformarlo también, podemos hacerlo tipo arco, ¿sí? A eso se refiere con lo que es Word Art. Prácticamente va a depender del documento que nosotros queramos elaborar, y así nosotros podemos manipular el texto según mejor nos convenga o nos parezca, ¿sí? Ahora, ya vimos lo que son las formas, ya vimos lo que es el Word Art, y ahora
Esta es la parte de cómo se insertaba. Esta es la parte de cómo darle formato. Vamos a ver ahora lo que es una opción de viñetas. Y en viñetas son conocidas también como bullets y pueden ser usados para ordenar o jerarquizar listas de documentos en Word. La forma de inserción de viñetas, pues aquí lo tenemos, ¿sí? Los pasos para insertar las viñetas es irnos a la pestaña de inicio y ahí buscamos lo que son las viñetas. Por ejemplo, vamos a quitar este WordArt de acá. Y en la parte de inicio, ¿sí? En la opción de párrafo, acá nosotros tenemos la opción de viñetas. Y en viñetas, pues tenemos estas de acá que ya vienen por defecto en Word. Si nosotros seleccionamos una, ¿sí? Aquí podemos ir haciendo un listado cualquiera que nosotros queramos. Por ejemplo, papas fritas. Vamos a hacer esto más grande. ¿Sí? Papas fritas, macarrones, pescado, qué sé yo, ¿verdad? Huevos, tomates. Y así sucesivamente, como ustedes pueden ver, me va tomando un poco más jerárquico, un poco más ordenado lo que es el texto que nosotros vayamos tomando en nuestro listado. Por lo menos si yo le quiero dejar ninguna, se ve prácticamente bien plano, ¿sí? Bien así, como le dicen, sin gracia. Pero si le queremos agregar una viñeta a eso para verlo un poco más ordenado, ¿sí? Podemos disponer nosotros qué tipo de viñetas le queramos colocar. Normalmente, pues, Word nos tira automáticamente personalizadas este tipo de viñetas, pero también nosotros le podemos definir una nueva viñeta. Y para ello, pues, nos vamos a la opción siempre acá viñetas, definir nueva viñeta, y en nueva viñeta simplemente le podemos dar la opción de símbolo. Y en símbolo, aquí nos aparecen una infinidad de símbolos prácticamente, según el tipo de fuente que nosotros estemos utilizando también, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver Windings, esta por ejemplo. En Windings normalmente hay varios símbolos más que nosotros podemos utilizar, ¿sí? Por ejemplo, queremos utilizar lo que es este mouse, ¿sí? Vamos a darle a aceptar. Y automáticamente, si ustedes se fijan, nos lo cambió pues a un tipo de viñeta muy diferente a que normalmente nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿sí? Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es seleccionar el texto que nosotros queramos colocarle en la viñeta, definir en la viñeta nueva, darle la opción de símbolo, y en símbolo pues seleccionamos la fuente que nosotros queramos. Según la fuente que nosotros seleccionemos, así se nos van a ir cambiando la mayoría de las viñetas, ¿sí? Como ustedes pueden ver acá. Vamos a dejarle este ahora, aceptamos y listo. Ahí podemos pues ver cómo las viñetas van cambiando. Así que esa es la opción de este apartado que teníamos para lo que es viñeta. Y aquí un ejemplo práctico, ¿sí? De cómo insertarlas, si nosotros queremos cambiar las viñetas. Y esto es prácticamente lo que acabamos de hacer, definir una viñeta nueva. Por otro lado, tenemos la opción de las columnas. Y la columna es una herramienta que nos permite dividir la hoja en varias partes, siempre dentro del mismo documento. La división de columnas es muy útil normalmente para hacer revistas, para hacer periódicos, para hacer publicaciones académicas, etcétera, etcétera. Siempre siguiendo con el apartado anterior, yo tenía este texto ya preparado y es específicamente para esta opción de las columnas, ¿sí? Y como nosotros podemos ver acá en las columnas, simplemente dice que nos tenemos que ir a lo que es una pestaña, ¿sí? De formato columnas, para poderlas de esa manera hacer, ¿sí? En este caso nos vamos a la opción de disposición, como vimos en el tutorial anterior, que aquí abajo voy a dejar la descripción en el video. Y aquí pues en la pestaña disposición tenemos la opción de columnas, y en columnas automáticamente nos muestra una columna. Va a depender de nosotros si queremos agregar 2 columnas, 3 columnas, ¿sí? Y así pues más columnas según las que nosotros queramos. En este caso vamos a dejarle nada más a base de ejemplo como 2 columnas, y automáticamente, si ustedes podemos ver acá, se nos partió la página en 2, ¿sí? Si nosotros la queremos en 3 columnas, se nos va a partir prácticamente en 3. Vamos a dejarla en 2, pero todo lo que vaya digitando yo acá, automáticamente se me va a ir mostrando
en la siguiente columna. Y para el caso de ejemplo, pues vamos a digitar un texto basura, un texto cualquiera, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, automáticamente se me pasó a la siguiente columna. Así pues, normalmente muy útil para poder hacer lo que es, mencionábamos, periódicos, revistas, etcétera, etcétera, para poder abarcar un poco más de espacio. Es más, muchos libros están diseñados de esa manera, a base de columnas. ¿Sí? Así que esta es prácticamente la parte de las columnas. ¿Sí? Incluso si nosotros queremos agregarle lo que es una sangrilla, ¿sí? Simplemente le agregamos la sangrilla que nosotros queramos al texto según sea el requerimiento. Entonces prácticamente ahí tenemos la parte de las columnas. ¿Sí? Vamos a dejarla siempre como estaba, en una columna. Vamos a eliminar esto porque esta misma página me va a servir para el otro apartado que tenemos pendiente, y este que es el último apartado, el penúltimo, perdón, el encabezado y pie de página en Word. Dice que un encabezado es la zona del documento superior que se repite a lo largo de una sección de documentos. También lo mismo ocurre con el pie. ¿Qué podemos colocar en los encabezados? Bueno, podemos colocar lo que nosotros queramos, desde la hora, la fecha, un título para todo el documento, referencia al documento, un logotipo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que siguiendo con este ejemplo, dice que para hacer un encabezado simplemente nos vamos a la pestaña insertar y luego encabezado, ¿sí? Y ahí pues podemos seleccionar el tipo de encabezado que nosotros queramos y poder hacerlo. Pero dice que nos tenemos que ir acá, ¿sí? Y en esta opción de encabezado y pie de página simplemente seleccionamos la opción de encabezado. Y aquí podemos decirle que si lo queremos en 3 columnas, en blanco, Austin, con bandas, etcétera, etcétera. De igual forma nos da la opción de poder hacer un pie, ¿sí? Normalmente les recomiendo que en el pie de página siempre coloquemos el número de página. Igualmente el número de página, si nosotros lo queremos al principio o al final. En este caso estamos viendo los encabezados, y una forma mucho más fácil y mucho más práctica para poder hacerlo es aquí donde tengo el cursor, en una esquinita, dar doble clic y automáticamente, si ustedes ven, me habilita la opción de encabezado. Y aquí ya nosotros podemos hacer un título cualquiera, por ejemplo que diga historia del deporte, ¿sí? Vamos a darle esto un poco más de alto, vamos a establecerle así, negrita, subrayado, ¿sí? Listo, ya tenemos el encabezado. Ahora, para salirnos de este encabezado, simplemente damos doble clic en cualquier sección en blanco dentro del documento. Por ejemplo acá, ¿sí? Doble clic, pum, listo. Ahora, ¿cuál es el chiste del encabezado? Es para esto. Vamos a habilitar otra página y ya tengo 2 páginas. Y así el mismo encabezado se me va a ir repitiendo en todo el documento, ¿sí? En todo el documento. Esto me evita pues ir a estar pegando el encabezado en una y después pegando el encabezado en otra página, dejándolo fuera de su margen. En este caso pues aquí ya lo tengo ya diseñado, y si lo quiero modificar simplemente doy doble clic nuevamente a ello. Incluso pues aquí nosotros podemos colocar una imagen cualquiera, si cualquiera que fuera el caso. En este caso vamos a poner veamos donde tenemos una de ejemplo. Esta vamos a ver, es como un ejemplo nada más. Listo, ya tenemos acá insertada una imagen. Vamos a ponerlo aquí detrás, lo movemos acá, ¿sí? Y vamos a mover el texto para que se nos pueda visualizar. Perfecto. Ahora, si ustedes pueden ver, ya colocamos una imagen dentro del encabezado, y esa imagen pues se nos va a ir repitiendo en todas las páginas que nosotros así queramos ir haciendo. Aquí acabo de crear 6 páginas, y si ustedes pueden ver, en las 6 páginas se me repite. Lo mismo sucede con lo que es el pie de página, y el pie de página pues es lo mismo que el encabezado, solamente que al revés, porque para ello nos vamos hasta la parte final, damos doble clic y listo. Aquí ya se nos habilita la opción del pie de página, y en pie de página normalmente podemos colocarle o la fecha del documento, ¿sí? Podemos colocarle, si nosotros queramos, también el número de página, ¿sí? Si así nosotros lo deseamos, ¿sí? Normalmente
yo siempre suelo colocarle lo que es número de página en el pie de página, ¿sí? Y así pues se nos va a ir enumerando. Por ejemplo, aquí tengo el número 1, aquí tengo ya la número 2, número 3, número 4, si ustedes pueden ver acá, y así sucesivamente. Vamos a ampliar esto un poquito más. Aquí lo podemos ir visualizando, ¿ven? Es la número 5 y aquí está la número 6. Entonces, en eso consiste prácticamente el encabezado de la página y en el pie de página. Va a estar a la opción de ustedes qué es lo que quieran realmente colocar. Por ejemplo, pueden colocar el nombre del autor, ¿sí? El nombre del autor del archivo. Pueden colocar lo que es también el nombre del documento, etcétera, etcétera. ¿Sí? La ruta del archivo, el nombre del archivo. En este caso se llama El baloncesto nació en 1981 y lo mismo va a colocar. ¿Sí? Así que vamos a dejarle pues lo que es la numeración que habíamos dejado a un principio y vamos a utilizar, por ejemplo, este otro de acá. ¿Sí? Damos doble clic en otra sección en el apartado en blanco dentro del documento para salirnos de ahí y listo. Entonces ahí tenemos prácticamente ya completadas todas estas secciones que habían quedado pendientes anteriormente, pero nos falta lo que es la inserción de imágenes, y la inserción de imágenes es algo simple, algo fácil, ¿sí? Simplemente nos vamos a abrir un documento nuevo, nos vamos a la ficha insertar imagen y lo podemos hacer una imagen en línea o imagen desde este dispositivo. Vamos a hacerlo en este dispositivo y vamos a buscar aquí las imágenes que nosotros queramos insertar, ¿sí? Por ejemplo, continuando siempre con esto, podemos insertar esas dos, ¿sí? Eso prácticamente se refiere, pero ustedes me dirán, pero no se mueve, ¿sí? Igualmente esta yo la quiero mover acá. Para ello simplemente nos vamos a la opción de formato y en formato, en ajustes de texto, aquí le podemos decir cómo queremos el movimiento de dicha imagen, si lo queremos transparente, arriba del texto, detrás del texto, delante, etcétera, etcétera. Yo normalmente siempre lo pongo adelante y de esta forma ya nosotros podemos ir moviendo la imagen a la ubicación que nosotros así queramos. De igual forma esta, ¿sí? Vuelvo y le doy adelante y ya la puedo mover y la puedo hacer pequeña, ¿sí? Según el orden nosotros queramos. Esto es muy fácil y muy práctico para poder hacer collage de fotos, poder insertar cualquier tipo de imagen en Word según la tarea que sus docentes o que sus jefes les hayan encomendado, ¿sí? Ahora, en el caso del formato, pues aquí le podemos ir poniendo, también aplicando diferentes formatos a las imágenes, ¿sí? Que Word nos da varias opciones, ¿sí? Por ejemplo, le podemos dejar este círculo con sombra, o poder hacerle un recuadro negro, podemos hacerlo en tipos 3D, ¿sí? También tenemos efectos de imágenes acá para poder ir colocando sombra, iluminado, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, prácticamente ahí tenemos ya listo el apartado que había quedado pendiente anteriormente, ¿sí? Siendo este la inserción de imágenes, el último que nos había quedado a lo largo de todas estas diapositivas que hemos presentado en el tutorial anterior y en este tutorial que quedó pendiente. Así que ahí prácticamente tenemos ya completada esta sesión. Nos vemos en la próxima con un nuevo video tutorial. Gracias.